Cuando cae un régimen autoritario siempre aparece la misma pregunta. ¿Quién lo entregó? Como si el poder fuera algo sólido, rígido, firme, que solo se rompe cuando alguien le clava un cuchillo por la espalda. Y cuando el poder se empieza a vaciar, ya no hace falta un héroe, una invasión o un traidor épico. Lo único que hace falta es que la gente que lo sostiene se dé cuenta que ya no tiene por qué seguir sosteniéndolo. Hoy vamos a analizar y te voy a explicar por qué ningún régimen autoritario cayó por alguien externo, sino que empezaron a caer cuando la gente que estaba adentro se dio cuenta que no tenían por qué seguir jugando el juego. Los regímenes autoritarios parecen fuertes porque concentran todo: el ejército, la policía, los medios, el dinero. El que lo ve de afuera piensa que son invencibles. Pero esa concentración tiene un gran problema: depende de muy pocas personas. Esta gente no sostiene el régimen porque quiere y por amor a la idea. Lo sostiene porque sacan algo de beneficio: poder, impunidad, dinero, fama. Y mientras esa ecuación funciona, la lealtad parece absoluta. El problema se da cuando el régimen ya no puede garantizar eso, ya no puede proteger, porque ya no está ganando. Todos los regímenes tienen en común una idea central: el líder del régimen es fuerte, inteligente y tiene un control absoluto de todo lo que pasa. No importa si eso es verdad o no es verdad, lo que importa es que el entorno y la población lo crean. Pero hay un momento clave en todas estas historias y por eso ningún régimen autoritario dura eternamente. Porque cuando el líder empieza a perder guerras, empieza a perder dinero, prestigio, control, las personas empiezan a hacer una pregunta clave: ¿y si esta persona ya no puede protegerme? Esa pregunta no es algo que digan en voz alta, no es algo que publiquen en redes sociales, pero se la hacen. Y cuando se empiezan a hacer esa pregunta, es que el régimen se empieza a romper por dentro. Hoy te invito a analizar el caso de Hitler, de Gaddafi, de Saddam Hussein y compararlo con lo que está pasando en Venezuela y con Maduro. En los últimos meses del nazismo, Hitler seguía siendo oficialmente el líder absoluto, pero en la práctica ya no gobernaba Alemania, gobernaba un búnker. Sus generales le ocultaban información, exageraban victorias inexistentes y retrasaban órdenes que sabían que eran imposibles de cumplir. Nadie se animaba a enfrentarlo directamente, pero ya nadie estaba dispuesto a sacrificarse por él. El régimen seguía existiendo en los papeles, pero internamente estaba vacío. Cuando los aliados llegaron a Berlín, el nazismo ya estaba muerto. Lo único que quedaba era el cuerpo del dictador. Hitler no cayó porque lo traicionaron con un plan secreto y una cuchillada en la espalda. Cayó porque nadie estaba dispuesto a sacrificarse por el proyecto. Nadie más creía en eso. Muammar el-Gaddafi gobernó Libia durante más de 40 años. Tenía ejército, dinero y control total del Estado. Cuando empezaron las revueltas, no cayó de inmediato. Su entorno intentó sostener la situación. Pero con el correr de las semanas algo empezó a cambiar. Ministros huyendo, militares que dejaban de responder, aliados que comenzaban a negociar un futuro sin él. Nadie salió ni va a salir públicamente a decir yo traicioné a Gaddafi. Simplemente dejaron de protegerlo. Dejaron de avisarle, dejaron de cubrirlo, dejaron de arriesgarse. Cuando finalmente fue capturado no fue porque alguien lo entregó con una carta en mano, sino porque no quedaba nadie dispuesto a salvarlo. Ya no tenía más nada que dar. Saddam Hussein gobernó Irak durante décadas a través del terror. Pero cuando Estados Unidos invadió el país, pasó algo clave. El miedo empezó a cambiar de bando. El régimen ya no podía proteger a su gente. Y el enemigo, en cambio, ofrecía algo nuevo: supervivencia. Saddam fue localizado porque alguien habló. No por ideología, no por amor a la democracia, sino por cálculo. Porque en los regímenes autoritarios, cuando el enemigo cae, la lealtad deja de ser una virtud y se vuelve un riesgo. En todos estos casos se repite el mismo patrón. ¿Ya te diste cuenta? El régimen autoritario no cae cuando lo atacan fuerzas externas, sino que cae cuando las personas que lo sostienen desde adentro creen que dejó de ser rentable. Porque en realidad estos regímenes no se basan en convicción, sino en conveniencia. Por eso cuando hoy hablamos de Venezuela, y últimamente estoy escuchando esta pregunta de, bueno, ¿quién lo entregó?
¿Habrá sido la vicepresidenta para tomar la presidencia? La pregunta real no debería ser esa. La pregunta real debería ser, ¿el sistema que rodeaba a Maduro todavía creía que era rentable seguir sosteniéndolo? Y cuando la respuesta es no, como en este caso, no hace falta una traición explícita. Hace falta que justo alguien no avise, que justo alguien mire para otro lado. Un gobierno autoritario no se termina porque alguien lo empuja. Se termina porque queda vacío. Creer que cuando cae un régimen hay un traidor usualmente nos tranquiliza y nos da un cierre mucho más redondo, más lógico. Nos permite creer que hay héroes y villanos en la historia, cuando en realidad no es así. Hoy Venezuela vive un momento clave. No importa lo que pasó con Maduro, no importa quién lo entregó. Lo importante es poder entender que el poder se sostiene o se quiebra desde adentro y que eso le afecta a millones de personas que hoy esperan un cambio real. Cada decisión, cada silencio, cada abandono representa un costo humano enorme. Y es importante pensar en esto porque también nos ayuda a reflexionar sobre que la historia no la escriben solamente los líderes, la escriben las personas que los siguen. Gracias a esas personas es que los líderes son líderes, porque tienen personas que los apoyen. Pero en este caso no por convicción, sino por conveniencia. Y eso nos lleva a otra cosa igual de importante. Hay que pensar y reflexionar sobre qué cosas en cada uno de nuestros países se hacen por conveniencia y no por convicción. Así que si te animas a pensarlo y reflexionar, te leo porque me interesa saber tu opinión y me interesa conocer un poco más de vos y de tu país. Recuerda que tu comentario podría ser esa chispa que haga que otras personas también reflexionen sobre el poder que los rodea. Y la reflexión es el primer paso para cambiar este mundo loco.